Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 27 de junio del año 2019 del Señor. Estamos en Prevenir Salud, un programa que sale por el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, y este es nuestro programa 1194. Estamos terminando el mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, y por supuesto ha sido el Día del Padre. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado en familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus papás, que es lo mejor, la manera de disfrutar un Día del Padre en familia. Hoy 27 de junio es el Día Internacional de las Personas Sordociegas. El día 28 es el Día del Sagrado Corazón de Jesús, símbolo de amor misericordioso de nuestro Salvador. Jesús explicó a una monjita que luego fue santa, que Santa Margarita María de Alacoque, que los que comulgaren el viernes siguiente al Corpus Christi recibirían abundantes bendiciones de su divino amor. El 28 también es el Día del Camarógrafo Argentino, así que saludamos a Luciano Mut, que es nuestro camarógrafo, porque estamos en muy buena convivencia, gracias a Dios, no tenemos problemas. Es un hombre que hace de su profesión lo mejor que él puede dar de sí, lo da en la cámara. Así que muchas gracias, Luciano, por ser nuestro camarógrafo. El 28 también es el Día Mundial del Árbol. ¿Por qué el Día Mundial del Árbol? Porque se trata de que nosotros tomemos conciencia de que es sumamente importante. Cuando nace el hombre también nace el árbol, o nace primero el árbol y después nace el hombre. Nos da leña, fruto, sustentabilidad. Con el árbol tenemos la posibilidad de que se haga un intercambio de anhídrido carbónico y oxígeno. Entonces, el árbol combate el exceso de dióxido de carbono transformándolo, siendo el responsable del efecto invernadero. Qué importante que es esto, porque es sobre lo que nosotros tratamos, todos los que tratamos de que el medio ambiente sea el mejor y que vuelva a ser como era antes, tratando de que se planten más árboles, porque los riesgos de inundación y la erosión que se sucede después de la tala de los árboles es indudable que es el responsable de las inundaciones, de todas esas faltas de raíces que van sosteniendo la tierra y que impiden que se produzcan esos desbordes de agua impresionantes que llevan hasta las casas y que nosotros no sabemos cómo solucionarlo, solamente impidiendo la tala de los árboles. El día 28, el día de San Pedro y San Pablo, es el día del Papa, el día en que debemos honrarlo y rezar y elevar una oración por el Papa Francisco. El 1 de julio de 1933 se funda la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. El 1 de junio de 1973 se crea APADIM. El 1 de julio de 1974, en Buenos Aires, muere el general Juan Domingo Perón, 2 veces presidente. El 1 de julio es Día del Arquitecto, saludamos a todos los arquitectos. También es el Día Mundial de la Esterilidad. El 1 de junio de 1921 se coloca por primera vez la vacuna de la BCG, que es contra la tuberculosis. Es la única manera que tiene de prevenir la tuberculosis, una enfermedad que diezmó durante muchos años la humanidad
en distintos lugares de nuestro planeta. También logra, como todas las vacunas, prevenir la enfermedad. Por eso es que nosotros tenemos la posibilidad de haber hecho estadísticas, y estas estadísticas nos avisan de que ha disminuido muchísimo la tuberculosis, aun cuando en este tiempo se está viendo una pequeña suba de la enfermedad. El día 2 es el día de Nuestra Señora del Huerto, también es el día del asistente social. El día 3 es el día del locutor argentino, saludamos a todos los locutores de Río Tercero y de la zona. El día 3 también es el día de Santo Tomás, y el día 3 de julio de 1933 muere Hipólito Yrigoyen. Y ahora vamos a tratar de hablar de un tema que decíamos que era uno de los días que leíamos de nuestras efemérides, que es el Día Mundial de la Esterilidad. La esterilidad no es lo mismo que infertilidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchos decimos, las parejas tienen infertilidad o tienen esterilidad y se están refiriendo a cosas diferentes. La infertilidad es cuando una pareja, después de haber intentado tener hijos durante 1 año y medio o 2, no pueden concebir. Sin embargo, la esterilidad es cuando una pareja ha tenido algunos intentos, han podido llegar a concebir un bebé, pero ese bebé o ha nacido antes de tiempo o se ha realizado o han tenido un aborto. O sea que no ha llegado a término ese bebé tan esperado. ¿Qué cantidad de parejas existen en el mundo que tengan infertilidad? Pareciera que es muchísimo, y realmente es una cifra que cuando nosotros la decimos, pareciera que estamos diciendo que nos hemos equivocado. Pero hay en el mundo de 15 a 20% de las parejas que no pueden concebir. Es una cifra muy grande. Años anteriores, y hasta no hace mucho, y hasta actualmente, muchos varones y muchas mujeres creen que la que no puede concebir es solamente la mujer, pero no es así. La mujer, tanto como el varón, tienen igual cantidad de porcentaje de, no vamos a hablar de culpabilidad, sino que tienen dificultades para concebir, el 40% en el hombre y el 40% en la mujer. Y el resto que queda es tanto problema de varón como mujer. Una pareja que se conformó en donde la mujer y el varón tienen dificultades para concebir. Conocemos esta cantidad, que son el 10% que queda de ese 40% en donde el varón es el que tiene la dificultad y el 40% en donde la mujer tiene la dificultad. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los varones? Los varones pueden tener dificultades en sus espermatozoides, o porque tienen falta de movilidad, o porque tienen una mala formación del espermatozoide, o porque no se mueve como corresponde, o porque tiene disminuida la cantidad, que son 150 millones por centímetro cúbico, y si tenemos en cuenta que cada eyaculación de un varón tiene entre 4 y 5 centímetros cúbicos, vamos a comprender que son muchos millones de espermatozoides por eyaculación. Cuando tenemos hasta 50 millones de espermatozoides en una eyaculación, que es un número pequeño a comparación de los 4 o 5 centímetros que decíamos que cada centímetro cúbico debía tener 150 millones de espermatozoides, vamos a comprender que es muy poquito, pero con ese poquito se puede concebir
los espermatozoides de ese papá. También puede haber dificultades en la concepción, en el 40% que corresponde al varón, en los problemas de testículos, generalmente o que son muy pequeños o que tienen varicocele, o sea que los varones que tienen varicocele tienen que operarse de ese varicocele si quieren concebir. También en las profesiones, varones que trabajan con su parte abdominal y pélvica muy apegado a lo que sea calor. Por ejemplo, un panadero que está constantemente frente al horno, o a alguien que está en alguna mina en donde tienen que usar calor para extraer el material que quieran extraer, entonces esos varones van a tener una disminución y a veces hasta azoospermia, quiere decir sin, que no tienen espermatozoides. ¿Por qué? Porque ese trabajo les ha llevado a que no puedan seguir preparando y haciendo lo que es los espermatozoides. En cuanto a la mujer, ¿qué es lo que pasa con la mujer? El varón debe poner la célula viva, que es el espermatozoide, y la mujer debe poner los óvulos para que se junten óvulo y espermatozoide, y a partir de ahí surja un nuevo ser, un bebé, y eso se llama una concepción. A partir de ese momento hay una nueva vida, cuando se juntan óvulo y espermatozoide. La mujer, para poder tener esos óvulos, debe tener su ovario en estado sin enfermedad. Por ejemplo, si tiene un ovario que tiene una cubierta muy dura, vamos a tener un ovario poliquístico, y ese ovario poliquístico va a impedir que el óvulo que se gestó dentro del ovario y que debe ser expulsado a través de la cubierta del ovario no pueda salir y tenga que quedar dentro del ovario, y por lo tanto esto va a ir haciendo que esto sea un impedimento para poder concebir, porque no hay óvulo que se junte con el espermatozoide, porque quedan todos los óvulos adentro, porque no tienen manera de salir. ¿Qué se debe hacer acá? Acá se debe hacer una operación del ovario. ¿Qué otra cosa puede tener la mujer que impida la concepción de un bebé? Las trompas que estén con una infección, y que esa infección de las trompas impida que, una vez que el ovario expulsa el óvulo, la trompa no lo pueda atraer, que lo va a buscar como una aspiradora, y tiene que ir a través de la trompa para encontrarse con el espermatozoide. Si esto no se puede realizar porque la trompa está obstruida, indudablemente que tampoco va a haber concepción, porque no va a haber unión de óvulo y espermatozoide. Todas estas son las causas que provocan en distintas formas, tanto del varón como de la mujer, la imposibilidad de concebir. ¿Qué se puede hacer con esto? Y tenemos la fertilización asistida. ¿Qué es la fertilización asistida? Son distintos métodos, tanto en el varón como en la mujer, que van a tratar de aumentar, si es que no tiene óvulo suficiente la mujer, van a través de los tratamientos hormonales, van a tratar de que esa mujer pueda tener suficiente cantidad de óvulos y que se puedan extraer para poder hacer a través de una fertilización in vitro, así se llama, porque se retiran los óvulos y se retiran los espermatozoides del varón, y entonces unir óvulo y espermatozoides, y después de que estén unidos en una placa, colocarlos de distintas formas dentro del útero de la mujer, o colocarlos ya una vez que están, ya hay un embrioncito. Por eso es que a veces no se coloca uno, sino 2 o 3,
para que si se pierde uno puedan seguir los otros. Esto es en cuanto a la fertilización asistida, que no es fácil de llegar a esta instancia, porque son métodos que hay que hacer muchos estudios, a veces son no solamente costosos, que aparte de ser costosos, son difíciles de llegar a hacerlo. Por ejemplo, el varón necesita, para obtener la cantidad de espermatozoides que puede, o para conocer la cantidad de espermatozoides que tiene que realizar un estudio, y ese estudio debe ser mediante la eyaculación. Generalmente se prefiere no un coito interrumpido y que él pueda depositar esas cantidades de espermatozoides dentro de un tubito, sino que se realice mediante la masturbación. Por eso digo que es métodos difíciles de llegar y que a veces los varones no quieren realizarlo. O a veces la misma mujer prefiere que su esposo no haga nada, que si ella está bien, porque primero generalmente va la mujer, y siempre se ha tenido la idea de que la mujer es la que no puede concebir, que ella tiene la culpa. No es así, son culpas compartidas. No quiero decir culpa, sino que esto se decía antes, vos tenés la culpa de que nosotros no tenemos un hijo. No es así. Hay dificultades tanto en el varón como en la mujer. Como yo decía al comienzo, 40% en el varón, 40% en la mujer, y ese 10% que queda es una pareja que tiene tanto dificultades en el varón como en la mujer. Por eso, tratemos de que si alguna pareja no puede concebir, debe concurrir a los especialistas, que hay muchos y muy buenos en nuestra ciudad de Córdoba y en distintos lugares, para que se pueda realizar distintos tratamientos, a veces sin llegar a la fertilización in vitro o a la fertilización asistida. Se puede llegar a concebir un bebé nada más que estimulando tanto al varón como a la mujer. Por eso es que creo que es importante tener en cuenta que se deben realizar los estudios con tiempo, no esperar a que pasen más de 2 años, porque si durante 2 años ese matrimonio, esa pareja no ha podido concebir, debe concurrir a un especialista, que hay muchos, y que ellos decidan qué estudios hay que hacer, de qué manera encarar el problema que ellos están teniendo, pero se debe concurrir al médico. Continuamos con Prevenir Salud. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal, donde atienden en Capandel 118 y atienden todas las mutuales. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón, el concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350, Río Tercero. En el Día del Padre, desde OptiSalud en Libertad 450, Néstor Cosenso y sus ópticos les desean a todos los padres el mejor premio, el cariño y amor de todos sus hijos. El teléfono 41 27 90. La doctora Karina Olivieri desea que el eterno trabajo de todos los padres sea en su día recompensado
con todo el cariño de sus hijos. Ella atiende en Garibaldi 380 y el teléfono 42 10 53. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Desde Indufer, Avenida Saba y Catamarca, les desean a todos los padres los más grandes de todas las alegrías, verse rodeado de todos sus hijos. El teléfono 422-032. Los doctores Oscar y Mauro Di Chiara dedican a todos los padres el mayor tributo, el deseo de verlos colmados del amor y cariño de sus hijos en su día. Donde atienden los doctores Di Chiara, en General Paz 345 y el teléfono 428-567 y 411-594. Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros el doctor Juan Pablo Peirone, que indudablemente que en este tiempo en donde hay tantos problemas respiratorios, tantos problemas pulmonares debido al frío que estamos pasando en estos momentos, es que le hemos preguntado al doctor que nos hable un poquito de lo que es el EPOC. ¿Qué tal? Buenas Muy buenas noches, noches. doctor. ¿Cómo Gracias, le va? Marta, como siempre. Y es una patología que en esta época del año, relacionada con sus exacerbaciones, o sea, en un pulmón de por sí ya enfermo, porque EPOC, para que la gente sepa, son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, es una enfermedad que ha sufrido el pulmón con un deterioro franco en su funcionamiento, a partir fundamentalmente de un hábito tan dañino como es el tabaco. Es la causa número 1 de EPOC, el daño por el tabaco. Y después hay otras patologías, la bronquitis crónica, es decir, la aparición de infecciones respiratorias recurrentes, y otras enfermedades de nombres raros que van dañando al pulmón y provocando un trastorno fundamentalmente en su funcionalidad. ¿Tá? EPOC se diagnostica con este aparatito, con un espirómetro. Este es un espirómetro, este se contacta, se conecta a una computadora. Este es un espirómetro moderno. Sí, moderno, antes estaban los viejos, los Sí, grandotes. Pero ahora, desde hace ya unos años, tenemos este aparatito, este es un Espiroban, que es un espirómetro, que se conecta a la computadora y el paciente, realizando una prueba que si quieren después la hacemos,
nos permite a nosotros en la computadora visualizar el patrón funcional que tiene el paciente. Acá traje algunos, si vos me permitís, yo te mostraría algunos ejemplos. ¿Qué es lo que es un pulmón normal? Si nosotros visualizamos en este ejemplo, esta es la curva que el paciente en la expiración realiza, esto es la inspiración, esto es una curva de patrón normal, lo que está en gris sería los volúmenes normales para ese paciente y esta es la curva que tiene el paciente. Por lo tanto, ese paciente respira mejor que lo que debería respirar, es decir, tiene una función ventilatoria. Si nosotros vemos en porcentuales, tiene el 113%, el 102%, el 152%. Y para que un paciente tenga EPOC, este criterio, que se llama BEPS1, o volumen expirado en el primer segundo, la cantidad de aire que el paciente saca en el primer segundo. Ese volumen es el que se mide y uno tiene un valor basal. Uno tiene un valor de acuerdo al peso, a la talla, a la edad, un valor basal que nos dice qué paciente en base a ese valor sufre de EPOC o no. ¿Qué significa? Si ese volumen que el paciente debió eyectar en el primer segundo es menor al 70% del que debería tener, ese paciente tiene EPOC. Es decir, supónganse, este paciente tiene un valor en su primer segundo de 2.580 mililitros, es su teórico, y él eyectó 2.910, por lo tanto tiene un 113% de lo que debería tener. O sea, este paciente está perfecto. No tiene nada. No tiene nada este paciente, pero miren esta paciente. Esta paciente con su curva chiquitito. Debería tener lo que se ve en gris y sin embargo tiene este poquito nada más. Esta Más. paciente debería eyectar en el primer segundo 2.320 mililitros. ¿Y eyecta cuánto? 980, o sea, un 40% de lo que debería eyectar en el primer segundo. Por lo tanto, este paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa. ¿Está? Ese es ¿Y cómo se hace esta prueba tan simple? Acá tenemos otros ejemplos que los traje hoy. Simplemente con respirar hondo, se inspira bien en profundidad, se coloca la boquilla en la boca, no metiéndola muy adentro, sino solo en el interior de los labios, y se eyecta rápidamente aire. La vamos a hacer. Y termino. Con fuerza. Con fuerza y rápido. Eso en el primer segundo. Entonces, eso simplemente, ese pequeño momento en el cual exhalamos el aire, nos permite a nosotros conocer a través de la prueba todos estos valores que nos permiten conocer exactamente cómo está funcionando el pulmón. ¿Tá? El diagnóstico se hace con esto, se hace con el espirómetro. Así como el diagnóstico del infarto se hace con el aparato de electrocardiograma, el diagnóstico de EPOC se hace con el espirómetro. No se hace ni por clínica, o sea, porque el paciente tosa mucho, le falta el aire, sino que hay que cuantificarlo. Y se cuantifica con este aparatito. La placa de tórax, acá traje varias placas, nos dice el paciente que fue fumador, que tiene daño en su parénquima, en su pulmón, pero no nos dice que el paciente tiene EPOC. Quien nos dice si el paciente tiene EPOC o no, vuelvo a repetirlo, es la espirometría. Por eso hay que ir al médico, el médico tiene que hacer una espirometría y si el paciente no tiene hecho una espirometría, es imposible que sepa o no si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Solo con este aparatito, como les dije recién, exhalando en el primer segundo menos del 70% de lo que le correspondería por edad, sexo, peso. ¿Tá? Estas son placas radiográficas que traje para ver, son muchas, pero básicamente en general la placa más sugestiva de un paciente con enfermedad pulmonar es esta. Es una placa que no se visualiza acá porque no tenemos megatoscopio, pero si la vemos ahí está, sí, perfecto. Este es un típico patrón de un paciente fumador. Tienen ensanchados los espacios intercostales, está horizontalizado el diafragma, se ve bien insuflado, hiperinsuflado el pulmón. Miren ese pulmón de un paciente fumador en comparación con un paciente que tiene una cardiopatía pero no fue fumador. Esos pulmones son distintos a los que vimos. Este es el corazón, esto es la aorta, este paciente tiene un catéter puesto en su aurícula derecha, pero miren la diferencia del pulmón del paciente que fumó y del paciente que tiene una cardiopatía pero que no tiene por lo menos apariencia de ser un paciente tabaquista crónico. Yo sé que es muy difícil en un minuto darse cuenta, pero
la placa de tórax, solo quería contar esto, que significa de que la placa nos dice cómo están los pulmones del paciente, pero si tiene EPOC o no, solo nos los va a decir el estudio realizado con el espirómetro. Bueno, o sea que ¿cuáles son cuándo tenemos que ir a ver al médico? El paciente tabaquista que empieza con falta de aire al esfuerzo, que empieza a faltarle el aire cuando camina, que nota que antes caminaba 3 o 4 cuadras y no se agitaba y ahora empieza a agitarse, y que tiene como antecedente, como dije recién, el tabaquismo, lo primero que tiene que hacer es una consulta. Ahí se valoran muchas cosas, se examina el paciente, se lo escucha con el estetoscopio, se coloca un aparatito en el dedo que se llama saturómetro para ver la cantidad de oxígeno que tiene el paciente, se hace una placa de tórax y se hace una espirometría. Y uno puede decir en no más de media hora si este paciente, por haber fumado muchos años en determinadas condiciones, tiene criterios de EPOC o no. A lo mejor lo más probable es que una primera consulta en un fumador no sea un paciente EPOC, sea un paciente bronquítico crónico o que tenga los daños iniciales de todo paciente tabaquista, ¿no es cierto? Pero lo importante es tratar de prevenir la aparición de la enfermedad pulmonar, porque la primera consulta frente a cuestiones así tan triviales como puede ser una falta de aire o cuadros respiratorios recurrentes en el invierno, el paciente que en el invierno hace muchos cuadros bronquiales, tose, saca secreciones en forma recurrente, ese paciente tiene una forma de prevenir que hoy ha demostrado un enorme beneficio, que es la vacunación contra la gripe, que se hace todos los años, contra la neumonía, un plan que hoy consta de 2 vacunas, inicialmente una contra 13 cepas, que es el Prevenar 13, y después al año se hace Neumovac 23 o Pneumo 23, que es una vacuna específicamente antineumocóxica, que es el germen que provoca el mayor daño o es más frecuente su prevalencia en pulmón, provocando neumonías. Entonces vos haces la Prevenar 13, al año haces la Neumovac o Pneumo 23, que te dura 5 años. Que es la que se han estado, que ha provisto el PAMI para los... Para nuestros abuelos, así es. Sí. Así es. Entonces, de esta forma vos tenés que hacer en pacientes con criterios de daño pulmonar, por haber sido tabaquistas, o a veces no solo tabaquistas, pacientes que han trabajado en minas, o pacientes que han trabajado con asbesto, con sílice, o pacientes de pronto que no tienen grandes antecedentes. Trabajar en una mina o con las piedras. Por ejemplo, estos pacientes también sufren daño pulmonar y terminan con sus pulmones dañados y pueden tener criterios de EPOC también, sin haber sido fumadores. Por eso, lo más prevalente, y casi siempre vemos esta patología en pacientes fumadores, pero hay veces que no, por eso la consulta va a determinar. Y no se confunde con una neumonía, por ejemplo. Son cosas distintas. Neumonías recurrentes, o sea, bronquitis recurrentes que van dañando el pulmón, puede terminar generando un deterioro, porque después de una neumonía muchas veces el pulmón no se recupera totalmente, quedan zonas atelectásicas, o sea, es como que se pega la pleura del pulmón y va dañando parénquima pulmonar, y en el tiempo puede generar un daño en el pulmón, cuya funcionalidad se ve alterada, o sea, la función se ve alterada y termina con una espirometría positiva. Por eso las neumonías recurrentes tampoco son buenas, hasta hacer una neumonía y otra vez otra neumonía y otra vez otra neumonía, tampoco es gratis, o sea, siempre conlleva en el tiempo algún daño parenquimatoso, pero bueno, fundamentalmente... Pero hay prevención. Hay prevención, esto de la prevención y de cuidarse en nuestros abuelos. A ver, la neumonía de por sí en los pacientes añosos tiene extrema gravedad. Las neumonías a veces son de ambos pulmones, son bilaterales, neumonías bilaterales. En los pacientes añosos tienen una alta mortalidad, o sea, es grave, es muy grave. Uno ve los pacientes porque son gérmenes por ahí resistentes, no son bacterias comunes y corrientes, por ahí los antibióticos son resistentes. Entonces, el paciente que entra con neumonía bilateral, o sea, con infecciones de ambos pulmones, hay que respetarlas mucho. Si encima el paciente es diabético y tuvo una neumonía peor, más graves suelen ser los cuadros, hay que ser mucho más extremos en los cuidados. Es decir, los pulmones hay que respetarlos mucho, así como respetamos al corazón, a los pulmones hay que cuidarlos, a los pulmones hay que vacunarlos, o sea, hay que vacunarse para prevenir la aparición de neumonía o de gripes recurrentes. El paciente tiene que, ante cuadros respiratorios, usar mucolíticos para tratar de fluidificar las secreciones rápidamente. Si hay que usar antibióticos, Ir al médico. hay que usarlos. Hay que ir al médico para que el médico le sugiera cuál es la mejor opción. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y yo sé que anda muy ocupado y que anda con todos los problemas que conlleva ser un precandidato a intendente de nuestra ciudad, así que me imagino cómo está de apurado. Gracias por haber venido. No, muy amable. Muchas gracias. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti,
consultorio de osteopatía médica. Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Desde Indufer, Avenida Saba y Catamarca, les desean a todos los padres los más grandes de todas las alegrías, verse rodeado de todos sus hijos. El teléfono 422-032. Los doctores Oscar y Mauro Di Chiara dedican a todos los padres el mayor tributo, el deseo de verlos colmados del amor y cariño de sus hijos en su día. Donde atienden los doctores Di Chiara, en General Paz 345 y el teléfono 428-567 y 411-594. Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros el doctor Robert Dutto. Indudablemente que hoy vamos a tratar de ver los problemas que tenemos todos los días en nuestras clínicas y que tienen los médicos pediatras, sobre todo, con sus niños. Por eso es que le hemos pedido al doctor, primero lo vamos a saludar. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Pero muy bien, buenas noches. Le vamos a pedir que nos hable de alguna de esas enfermedades que son propias de este tiempo en donde recrudece el frío. Así que, ¿de qué vamos a hablar, doctor? Bueno, lo acabas de decir, es decir, son las enfermedades estacionales. Sí. Así como la diarrea es en verano, en invierno son las enfermedades broncopulmonares. Y en los niños, sobre todo los de baja edad, o los de desde el recién nacido hasta los 3 años, lo más común que hay son las enfermedades bronquiales de los bronquios pequeños, o alveolares incluso, que son las bronquiolitis. Las bronquiolitis se dan generalmente entre 0 y 3 años. Doctor? Es una enfermedad producida por un virus, son virósicas, un virus intersticial respiratorio, y son inflamatorias. Es decir, por eso no se le da, no se los trata con antibióticos, salvo algunas cosas que ya después las vemos, que son complicaciones. Se da entre 0 y 3 años generalmente, con una predominancia más alta entre 3 y 6 meses.
Esto ataca la parte más finita, digamos, o la parte terminal de los bronquios más finitos, por más eso chiquititos. Los más chiquititos, los últimos, los que están antes del alveolo, y al producirse una inflamación se produce una exudación de líquido que cierra los bronquios, y a su vez el bronquio reacciona con una especie de espasmo, es decir, se cierra, se comprime, con lo cual disminuye más aún el ingreso del aire hacia el alveolo, que es donde se realiza el intercambio gaseoso en el momento de la respiración. O sea que, ¿cuáles van a ser los síntomas que puede llegar a tener ese bebé? El chico puede empezar, y en esto hay que hacer una diferencia entre el niño pequeño y el más grande. Y también incluso en el adulto. En el adulto es muy raro, pero suele ocurrir en forma mucho más leve y más prolongado en el tiempo. En el niño empieza con una dificultad respiratoria, a veces puede tener sibilancias al respirar, así muy parecido al asmático, fiebre, puede tener incluso en los casos más graves cianosis, es decir, se pone morado por la falta de oxígeno, porque no puede captar oxígeno. La tos, la dificultad respiratoria, el tiraje, que se llama cuando el chico intenta respirar y es como si la fuerza del diafragma, claro, la fuerza del diafragma lo hace para que entre el aire, pero el aire al no entrar se comprime la parte de los intercostales y eso forma un síntoma muy especial porque se ve, es un síntoma externo. No hace falta ocultarlo, e incluso es una enfermedad que la mayoría de los pediatras con experiencia a eso lo diagnostican sin necesidad de ningún estudio, es decir, no necesitan ni análisis ni radiografías, pero, por supuesto, diagnosticado el cuadro, sí se hacen los análisis, las radiografías y todos los estudios complementarios que se necesiten, porque es una enfermedad que puede agravarse y puede complicarse. O sea que hay que tener mucho cuidado y ni bien nosotros veamos a un niño pequeño antes de los 2 años, que es el tiempo en donde mayor se produce, ¿no es cierto? Sí. Que veamos que no respira bien, que tiene temperatura, que tose. Sí, o se pone morado. Ir al médico. Ir al médico urgente. Que es lo que decimos siempre. La única manera de prevenir complicaciones y de que un niño llegue a la gravedad es precisamente llevarlo al médico con tiempo. Sí, el diagnóstico precoz y el tratamiento al inicio de la enfermedad es una de las, si queremos decir, principales ventajas que tiene para superar la enfermedad es esa. Pero puede ser grave también. Puede complicarse, pero si se inicia el tratamiento en forma precoz, lógicamente eso es más favorable. Cuando se lleva al niño y está en el consultorio, antes no era una enfermedad que se internaba habitualmente. Hoy día ha evolucionado mucho y en los últimos 25 años, en la aparición de la neonatología, o 30, y las clínicas que tienen lugares especiales de internación para niños pequeños, hacen que se los interne en incubadoras. O sea, la neonatología. La neonatología. ¿Por qué se los interna especialmente en las incubadoras? Primero porque tiene la cantidad de oxígeno, que es uno de los tratamientos esenciales, no es una medicación. El oxígeno puede ser usado como un medicamento porque facilita que con menor esfuerzo tenga mayor capacidad de captación de oxígeno porque tiene mayor concentración en el aire que respira. Tiene una estabilidad en cuanto a lo que hace la temperatura, porque está en la incubadora, no tiene ninguna diferencia térmica como podría tener dentro de una casa porque se abre una puerta o porque hay un pasillo o por cualquier situación. El cambio de temperatura también significa un shock térmico y en un pulmón que ya está dañado
es un agravante. Las medicaciones que se utilizan generalmente son muy pocas, son broncodilatadores, el oxígeno que ya lo mencioné, mantener un grado de humedad en el ambiente donde está el niño y un control permanente. No se utiliza antibiótico porque la enfermedad es virósica y los antibióticos no tienen efecto sobre la virosis. Pero si la mamá dice, pero doctor, ¿cómo no le va a dar antibióticos? Bueno, hay que explicarle que los antibióticos actúan sobre las bacterias, no sobre los virus. Pero siempre todas las reglas tienen una excepción. Es decir, un pulmón que está dañado en esta situación por el ataque del virus, puede que algún germen de los que se llaman en comparsa aprovechen la ocasión y se metan también dentro de ese lugar que ya está dañado y comience la bronquiolitis a infectarse, así entre comillas, digámoslos, con bacterias propias de que atacan... ¿Del medio? Sí, del medio, y que atacan habitualmente al pulmón. Entonces, en ese caso se le agrega a veces en forma preventiva un antibiótico. Pero no porque vaya a matar el virus. No, el virus no lo va a afectar. El virus va a durar normalmente una semana o un poco más, 10 días, y el chico en 3 semanas promedio va a estar perfectamente bien. Ajá. ¿Y cómo se puede prevenir esto? Bueno, ahí tenemos que hablar primero de la forma de contagio. La forma de contagio que tiene esta enfermedad es una forma directa, de persona a persona y por vía respiratoria. Las gotitas de Fluger, esas gotitas que normalmente cuando hablamos, tosemos, expulsamos en el aire que no se ven, por eso se recomienda siempre cubrirse la boca con la mano o con el pliegue del codo. Lo ideal sería tener una máscara, ¿no es cierto?, puesta, pero a veces el que está en un estado inicial y que ya es contagioso todavía no tiene síntomas de la enfermedad. Ajá. Entonces, la prevención es no estar en contacto con gente enferma. Pero como dije recién, a veces no se sabe que la persona es portadora y ya está haciendo el proceso de incubación y por lo tanto ya está en estado de contagio. O que a veces no nos hemos lavado las manos como corresponde, estuvimos tosiendo y creemos que por buena educación vamos a toser y vamos a toser. Exacto. Con las manos. Eso, y repartimos el virus después. Y repartimos el pomo de la puerta. Sí, el simple hecho de ir a hacer un cariño, levantarlo, cosas que son normales en la vida diaria, pero que pueden significar un eventual contagio. O sea, ¿y de qué otra manera prevenir? Debemos sacar, por ejemplo, a esta hora de la noche. Bueno, eso entra en lo que generalmente llamamos el shock térmico. Ajá. Es decir, debemos proteger al niño que no salga, sobre todo de edad temprana, de un lugar cálido a un lugar frío. Por más que lo abriguemos, lo hagamos un repollito de ropa, el chico va a respirar aire y en algún momento va a respirar aire frío, que es donde se conserva más tiempo el virus flotando en el aire. Con el aire caliente el virus se decanta más rápido. Ajá. Es una cosa curiosa esa, pero no se evapora con el calor, como cuando ocurre con el frío. Por más que le tapemos la boquita y la nariz y la cabecita y la diferencia térmica siempre de alguna forma llega. Y los virus que andan de aquel que está tosiendo o que los está desparramando en el aire, también les llegan junto con el aire que respira. Entonces, si lo tenemos dentro de la casa, en un ambiente cálido, en lo posible, lo más parejo posible, si la casa está 19, 20 grados, que es una temperatura ideal, que esté continuamente día y noche con esa temperatura, que no haya corrientes de aire, y humanamente hacer lo posible en lo que es el tenerlo junto con otro que esté enfermo. Y sobre todo no sacarlo de la casa mientras haga mucho frío. Eso es elemental. O sea, porque a veces las mamás dicen, pero hay un buen solcito, lo voy a sacar al solcito. Si el solcito te da una temperatura de mejor de 18, hoy día 12 18, grados. 19, claro, hoy día no es para sacar a un chico a pasear ni a tomar sol.
O sea que tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo, la temperatura de la calle. Eso es lo principal. Porque en invierno. Eso que vos decías del shock es la temperatura que tenemos en la calle y la temperatura que tenemos en el interior. En el interior. Y yo eso lo he dicho ya varias veces, que es el funcionamiento de los cornetes de la nariz que actúan como un radiador. Es decir, mientras está dentro de la casa, ese radiador está apagado. ¿Y por qué digo apagado? Porque en esos cornetes circula sangre según la necesidad que tenga de calentar el aire que va a entrar al pulmón. Supongamos aquí adentro que prácticamente no necesitamos calentar el aire, la circulación de sangre es mínima. Salimos afuera que hace frío, la circulación de sangre es mucho más grande en los cornetes, entonces cuando el aire pasa por la nariz se humedece y se entibia, y cuando entra a los pulmones llega húmeda y más cálida, tibia, digamos, el aire, se ha entibiado. Eso ocurre al revés cuando salimos de un lugar que están los cornetes apagados como ahora y salimos de repente afuera, hasta que empiecen a activar la circulación para calentar el aire, pasan, no es una cosa que es como abrir una canilla. Tarda unos minutos en reactivarse el sistema circulatorio, y en ese pequeño tramo es el shock térmico, en donde el aire entra, pasa por los cornetes que están inactivados y entra a los pulmoncitos frío y sin humedecer. Y si a eso le agregamos que está el virus flotando en el aire, tiene todas las de ganar el virus. Doctor, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche. Nos veremos luego. Me parece bien. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que usted de algún consejo, alguno de los conocimientos que hemos tratado de que hoy día usted escuche, le haya venido bien. No me voy a olvidar, no me olvido nunca. No discuta con nadie, no vale la pena. Generalmente empezamos con una pequeña discusión y después terminamos, como estamos viendo en estos días, en cualquier medio televisivo o radial, las cosas que están sucediendo. Por lo tanto, no discutamos, porque a veces digo lo que no quiero decir y hago lo que no quiero hacer. Y llegamos a violencia extrema hasta la muerte. Entonces, no hay que discutir. Es difícil, es muy difícil no discutir cuando uno está enojado, cuando tiene mal humor, cuando todas las cosas le salieron mal en el día. A quien no le salen a veces durante todo el día las cosas mal. Pero, y si nos ponemos a discutir, no vamos a conseguir con nadie. Alguno de las partes se tiene que quedar callado. Ojalá que seamos nosotros los que nos quedamos callados. Será hasta el próximo jueves, si usted así lo desea, y bendiciones para todos en este tiempo en donde el corazón de Jesús está dispuesto a acogernos en su corazón. Hasta el próximo jueves. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. ¿Dónde atienden? En Capandegui 118, y atienden todas las mutuales. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores.
Avenida General Sabio 1350, Río Tercero. En el Día del Padre, desde OptiSalud, en Libertad 450, Néstor Consenso y sus ópticos les desean a todos los padres el mejor premio, el cariño y amor de todos sus hijos. El teléfono 41 27 90. La doctora Karina Olivieri desea que el eterno trabajo de todos los padres sea en su día recompensado con todo el cariño de sus hijos. Ella atiende en Garibaldi 380 y el teléfono 42 10 53. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Desde Indufer, Avenida Sabio y Catamarca, les desean a todos los padres los más grandes de todas las alegrías, verse rodeado de todos sus hijos. El teléfono 422-032. Los doctores Oscar y Mauro Di Chiara dedican a todos los padres el mayor tributo, el deseo de verlos colmados del amor y cariño de sus hijos en su día. Donde atienden los doctores Di Chiara, en General Paz 345 y el teléfono 428-567 y 411-594. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto.